lo largo de la historia del país, las instalaciones de lo que hoy conocemos como Biblioteca Nacional han sido testigo de los cambios en la nación, desde la época colonial hasta la actualidad. En 1826 se dejó de acuñar monedas. En 1830 el Congreso Nacional realizó varias sesiones. Entre los años 1859 y 1876 sirvió como cuartel y más tarde, en 1898, se instaló la Tipografía Nacional. Hoy guarda entre sus paredes uno de los mayores tesoros, fruto del trabajo intelectual. Estamos ubicados en lo que originalmente se conoció como la Real Casa de Rescates. Es uno de los inmuebles más importantes históricamente hablando de lo que es Tegucigalpa, y no solo Tegucigalpa, podríamos decirlo incluso del país, porque en su momento era donde se acuñaba y se sellaba lo que era las monedas aquí en Tegucigalpa. Estamos hablando, bueno, la Real Casa de Rescates se recibió orden de la Capitanía General de Guatemala de construirse en 1780 y según los datos que hemos encontrado por ahí, se dice que se empezó su construcción en el verano de ese año, 1780, entonces podríamos asumir e intuir que la construcción empezó precisamente por estos meses, en meses de marzo a junio más o menos, que es cuando tenemos el periodo de verano en el país. La construcción duró, bueno, ya se sabe que para un año después ya la construcción ya estaba funcionando, ya la Real Casa de Rescates, o también como se le conoció, la Casa del Cuño, porque aquí es donde estaba precisamente el aparato que sellaba las monedas y la plata que se sacaba del Real de Minas, que se le llama cuño. Entonces, ya para un año después ya se sabe que estaba funcionando, ya estaba acuñando moneda. En el caso de este edificio, la construcción original precisamente es esa, el patio que podemos observar acá, es el patio central, grande, y con los pabellones. Posteriormente, en otras administraciones, se hicieron los pabellones posteriores y el pabellón lateral, por lo que podamos dar por sentado que la construcción original es la que nos encontramos ahorita. En la época colonial, Tegucigalpa nace como un centro minero. Por ello, contar con una edificación específica para el control de los minerales que se extraían de los cerros aledaños era fundamental para el funcionamiento continuo. Esto llevó a levantar una construcción sencilla pero fuerte. A la vez producción minera, definitivamente la corona española necesitaba controlar esa producción, pero no fue hasta precisamente el siglo XVIII, 1780, que ya se le permite a Tegucigalpa tener esta casa de rescates, porque antes todo ese producto, toda esa producción minera, todo ese oro, toda esa plata, salía para la ciudad de Guatemala y allá era tasado y cuñado. Entonces se prestaba también a muchas situaciones ilegales, el contrabando, por ejemplo, las malas tasaciones. Entonces ese era más o menos el contexto por el cual la Casa de Rescates fue fundada en el siglo XVIII. Tegucigalpa, o sea, la alcaldía mayor, cuando Tegucigalpa era la capital, era una provincia para entonces muy rica, con mucho acceso y poder económico, al grado que muchos de los hombres más importantes económicamente hablando tenían su sede aquí en la capitanía, en lo que era en ese entonces la villa de Tegucigalpa. En cuanto a los materiales, pues podemos apreciar en los herramientas de techos que es una cubierta de teja de barro, y una particularidad que tiene este edificio es que es el cambio de pendiente que tiene en los techos respecto a lo de los pabellones, en el cual la pendiente del techo es más encumbrado, mientras que en el cerramiento de los techos es un poco menos con pendiente, como se puede apreciar en las vigas, mientras que las paredes son de adobe, de por lo menos 80 centímetros de anchura, que era lo acostumbrado en la época, y podemos ver que tiene vanos en cada pabellón, por lo menos 2 ventanas y una entrada, los cuales en el caso de las ventanas y también de las puertas están enmarcados por piedra rosada, que es otra de los materiales característicos para la época.
La edificación fue construida con mucha sencillez, a pesar de ser un lugar más importante si de economía se habla. Ahora bien, en el interior de la Casa Real la seguridad era rigurosa. No se permitía la entrada a las instalaciones al menos que se contara con el permiso respectivo. Uno puede intuir de que los sistemas de seguridad fuertes, claro, recordemos que había mucho movimiento económico, porque estaban tasando, pesando oro y plata, que de acuerdo a lo que se tasara y de acuerdo a lo que pesara y la cantidad de esos minerales que se trajera, era el impuesto que iba a pagar el minero que venía aquí. Y esa también era una situación un poco complicada porque en muchas ocasiones no rendían cuenta de lo que en realidad sacaba. Otro dato interesante es que aquí también era donde se medía otro mineral, que era el mercurio o azogue. ¿Por qué era importante ese mineral también? Porque con el azogue se separaba la plata y el oro. Entonces la corona española tenía un impuesto para eso y sabía que dependiendo de la cantidad de azogue o mercurio que se comprara aquí, era la cantidad de oro y plata que tenían que tasar. Entonces también era, como le digo, era una situación, me imagino, de mucha seguridad, pero también de mucho movimiento. Y me atrevo a decir también de mucha atención. En los elementos ya decorativos podemos apreciar este tipo de columnas de madera que tienen un detalle muy especial, tienen un detalle mudéjar, que es de influencia árabe española, que creo que es de los pocos o tal vez el único que se encuentre en el Distrito Central. Luego el fuste de madera con sus detalles y una basa de piedra, también con sus detalles cincelados. Poco a poco fue decayendo la actividad minera en Villas del Real San Miguel, hoy Tegucigalpa. Es para mediados del siglo XIX que la instalación pasa a ser un cuartel. Cuando llega la independencia, recordemos que, pues les he dicho que ya lo que era la casa conocida como la Real Casa de Rescates o del Cuño, ya prácticamente había dejado de prestar el servicio como tal para lo que había sido construido. Entonces se tienen noticias de que pasó a ser un cuartel militar, que era parte precisamente de las milicias de Tegucigalpa en ese momento. Y es así entonces que comienza obviamente a cambiar todo lo que es la conformación, incluso hasta estructural del edificio, porque se tiene noticias de que el edificio entonces ya comenzó a ser remodelado ya desde entonces y comenzó a tener nuevos espacios, aparte de los ya originales del siglo XVIII. Después de la independencia de Centroamérica, la inestabilidad es el pan diario de cada día. La Casa del Cuño será escenario de diversos acontecimientos históricos relevantes. Que era pues el proceso de conformación de lo que sería la República Federal de Centroamérica, entonces había problemas políticos, había inestabilidad política. El presidente de la federación de ese entonces, estamos hablando de 1827, era don Manuel José Arce. Se le acusaba de haber llegado precisamente a la presidencia de Centroamérica producto de un fraude, desafortunadamente el considerado primer fraude electoral en Centroamérica. Entonces jefes de Estado de tendencia liberal como Dionisio de Herrera, jefe de Estado de Honduras, entraron en conflicto entonces, con ese presidente. Entonces es así que don Manuel José Arce pues, invade con tropas federales Honduras para apresar a Dionisio de Herrera. Pues esa era la situación por la cual Morazán era pues, secretario de Herrera, por lo tanto apoyaba a Herrera, y a raíz de ese apoyo que le dio Herrera es que a través de una serie de conflictos ahí que tuvo con las fuerzas de Arce, él es apresado en Ojojona y traído pues preso por el teniente Landaverri y se considera, se tiene noticias de que pues fue aquí en las instalaciones de esta Casa de la Moneda. El general Francisco Morazán fue encarcelado en el cuartel que funcionaba en la edificación de la Casa Real, logrando escapar bajo la complicidad de las personas que le apoyaban en sus ideas. Cuenta por ahí las historias que cuando él estando preso aquí en uno de los sótanos que se encuentran aún todavía en la casa, él con una aguja se comenzó a pinchar los labios
fuertemente y comenzaron a sangrar. Luego se dice también que con piedra lumbre, o sea, piedra pómez, también se los dañó y eso hizo que se le inflamaran. En la época, eso eran síntomas de una enfermedad altamente contagiosa, que era el escorbuto. Pues se sigue contando que cuando vieron que él tenía pues, inflamación de las encías y sangrado, mandaron a llamar a un perito médico, que hablar de doctores en medicina en ese momento todavía era un poco complicado, pero llamó a un perito médico y él, bueno, diagnosticó precisamente que tenía escorbuto. Entonces el diagnóstico fue llevarlo inmediatamente a la casa de esa persona para ser tratado y también ser aislado. Pues sale de estas instalaciones, de este inmueble, y en el camino que iba, unos criados de él, recuerden, insisto, él era de Tegucigalpa, tenía muchos amigos, era una persona con un caudal económico fuerte y una importancia política todavía aún más fuerte. Entonces unos criados de él le ayudaron a escapar de los guardias que lo llevaban, le dieron unas mulas y salió huyendo hacia la carretera del sur, dirigiéndose hacia El Salvador. Estando en El Salvador, él después se dirigió a Nicaragua, y bueno, ahí es donde podríamos decir precisamente que empieza la historia política militar de Morazán, porque a raíz de que él entra por Choluteca, un 11 de noviembre de 1827, él tiene ese triunfo de la Batalla de la Trinidad, que en historia podemos llamar es un hito histórico, porque a raíz de que él triunfó contra las fuerzas que había enviado Arce a Honduras de Guatemala, venció en esa batalla, él toma el poder en Honduras y a raíz de eso pues ya empieza toda esa historia de unión y de todo lo que Morazán significó para Centroamérica. En la época actual, la edificación funciona como la sede de la Biblioteca Nacional, espacio abierto para conocer sobre ciencia, arte, cultura, historia del mundo y del país. Lo interesante de este inmueble es que siempre ha sido como un inmueble utilizado para servicio público de alguna u otra forma. Nació siendo una instalación pública y durante todos estos casi 200 años de vida lo ha seguido siendo. El hecho entonces que aquí esté la Biblioteca Nacional de Honduras, pues solamente reafirma la importancia que este inmueble ha tenido para la población. Y recordemos que esta es una biblioteca no con el título solo local de Tegucigalpa, es la Biblioteca Nacional del país. Entonces eso le da una importancia grande, especialmente cuando uno se pone a pensar lo que debería significar lo que es una biblioteca, donde hay un conocimiento, donde es academia, donde podemos encontrar precisamente la historia de este país, donde nos conformamos como identidad incluso. Recordemos también que como institución tiene más de 100 años también, fue creada en el periodo de reforma liberal de Marco Aurelio Soto, y uno de sus primeros directores fue Antonio Revallejo, junto con el Archivo Nacional. Entonces también como institución la biblioteca es una institución muy antigua, con mucha historia, y entonces si juntamos la institución Biblioteca Nacional con el inmueble donde nos encontramos, el antiguo Real Casa de Rescates, la importancia que debe tener para nuestro país, para nosotros como hondureños, es grande, es enorme. En la Biblioteca Nacional tenemos por lo menos unos cuatro centros distintivos de lectura. El principal es la colección hondureña, pero hay una colección extranjera donde están las enciclopedias y los autores extranjeros. También hay una biblioteca infantil, que para mí es la más valiosa. Y hay una para los investigadores, que desafortunadamente son muy pocos en nuestro país. Se llama Fondo Antiguo, libros que tienen de data de 1790, un tesoro para investigar. La Biblioteca Central le apuesta a formar el hábito de la lectura en la niñez. Un área especializada genera el espacio adecuado para introducir la magia del conocimiento con cuentos, poesía, información. Todo esto desarrollado en un ambiente ideal para niñas y niños. El centro son los niños. Y en la Biblioteca Nacional el centro es la sala infantil. Allí hay una biblioteca y hay un pequeño espacio de juegos. Yo tengo dos facilitadoras que son geniales, ellas inventan todo. No hay presupuesto, pero sí hay imaginación
y hay mucho amor por los niños y ahí se fomenta el amor por la lectura. Ahí comienza todo. Si eso se difuminara en todo el país, sería maravilloso. En 1870 aproximadamente, en la época de Soto y Rosa, Ramón Rosa dijo, la palabra exacta para el desarrollo de un país es educación. Y esta no se logra sin los libros, sin la lectura. Nada de lo que él ha dicho, en un juicio muy personal, se ha cumplido como lo deseáramos. Hola, les tengo un cuento especial y es que este es mi cuento favorito. Mi cuento favorito se llama Camilón con Melón de Ana María Machado. ¿Quieren que se los cuente? Muy bien. Camilón es un cerdito bastante gordo, pero no es un cerdito sucio. Pero tiene un problema, a él no le gusta trabajar. Para eso prefiere ir a casa de un amigo y pedir comida aquí o allá. Y a nadie le molesta, porque Camilón es amigo de todo el mundo. Así que un día decidió salir de su casa con una canasta y encima de la canasta una servilleta. En la casa del señor Manduca se encontró con el perro Fiel. Buenos días, amigo Fiel. ¿Qué está haciendo usted? Estoy trabajando. Estoy cuidando estas sandías. Y cuando Camilo vio la sandía, dijo: ¡Jesús! ¡Cuántas sandías! Y yo aquí con un hambre que creo que me voy a desmayar. ¿No podría regalarme una? Está bien, toma una sandía. Y allá marchó Camilo. ¿Con qué? Sí, con una sandía. Y encima de todo, una servilleta. La necesidad de un espacio como este fue abriendo campos, nos fue abriendo los espacios, sí, como usted dice, su inicio fue un espacio muy pequeño, pero la necesidad, el ver la afluencia de niños y niñas en este espacio nos fue abriendo pues el camino, y gracias a Dios pues contamos con la cooperación de Suecia, que nos aportó económicamente para poder tener mobiliario, equipo, también los libros. Entonces no fue fácil y no fue así de la noche a la mañana, sino que ha ido gradualmente, se ha ido abriendo los espacios, y la verdad que es un sueño. Aquí como es un área para niños, aquí hacemos locuras. Pero nuestro objetivo es promocionar el hábito a la lectura, promocionar la lectura desde diferentes espacios y de diferentes formas, porque lo que pretendemos en este espacio es atraer al niño a la lectura desde una forma o una manera lúdica, que el niño ya no mire el libro como su peor enemigo, como la biblioteca, el centro de castigo, de que si en la escuela me porté mal y me llevaron ahí a castigar. Entonces es darle otra forma de ver las bibliotecas y el acercamiento del niño. Ya verás, esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. El acercarnos a la lectura nos ayuda a ser más creativos, a imaginarnos, al vocabulario, a la ortografía, y entonces esas cosas son las que deben de rescatar por medio de un cuento, narrándolo o dramatizándolo. Eso es algo bonito y que me gustaría que los niños pudiesen experimentar y conocer. Y no solo decir, sí, yo leí un cuento, sino que poderlo vivir y que esa lectura los haga cambiar,
que los haga pensar un poquito más y reflexionar sobre qué estamos haciendo y qué es lo que queremos. Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Soy el rectángulo. La lectura pues debería de hacerse desde que el niño esté en el vientre de la madre, ¿va? Entonces sería como más fácil, pero como aquí nos llega a diferente público, uno que de repente ya es lector, otro que nunca ha leído o que no tiene ese estímulo en casa, entonces nosotros tratamos de hacerlo de diferentes formas y con diferentes grupos, y lo hacemos a través de presentaciones de títeres, lo hacemos con diferentes temáticas, lo hacemos a través del juego, del canto, del teatro. No tengo lados, soy circular. Con una política de puertas abiertas, esta edificación espera a sus visitantes cada día para compartirles la información que guarda en sus sólidas paredes, pero sobre todo invita a crecer como seres humanos, capaces de aprender del pasado para evitar repetir errores. La Biblioteca Nacional atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 12 del mediodía. Y allá se fue Camilo con su canasta. Y en la canasta, una sandía, 2 calabazas, 3 queso, 4 litros de leche, 5 mazorcas de maíz. Y encima de todo, una servilleta. ¿Y qué creen? ¿Que el cuento terminó? Pues colorado colorín, que esta mañana les he contado un cuento de principio, pero no a fin, porque yo quiero que tú vengas a la biblioteca y que te termine de contar esta historia fantástica. Así que, hasta luego. Aquí te espero en la sala infantil de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina. Si quieres aprender los días de la semana, ven y canta conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves.